Me llamo Joaquín Corona y nunca fui de los que se atreven a hablarle a una mujer desconocida. Vendedor de ropa, tímido y rutinario, lo mío era doblar camisas, ordenar pantalones, atender con cortesía y desaparecer entre los estantes. Pero el día que ella entró, todo cambió. Brenda Capetillo. Así se presentó, con una voz suave que me dejó sin aire. Quería una camisa blanca de botones para su padre. Algo clásico, sencillo, que no pase de moda, dijo mientras me sonreía. No había nada extraordinario en su pedido, pero en ella todo parecía distinto. Su forma de mirar, limpia y tranquila, era como una ventana a un lugar más luminoso. Mientras buscaba la talla adecuada, hablamos de cosas pequeñas, la moda, lo incómodo que era a veces el calor en la ciudad, las vitrinas que parecían más preocupadas por verse modernas que por ser útiles. Yo no suelo hablar tanto, pero con ella las palabras me salían solas. Cuando le entregué la camisa, nuestras manos se rozaron apenas un instante y sentí que me quedaba atrapado en su magnetismo. No suelo invitar a nadie a nada, menos a mujeres hermosas. Pero había algo en Brenda, algo que me empujaba a hacerlo, como si fuera lo más natural del mundo. Tartamudeando un poco le dije, ¿Le gustaría tomar un café aquí cerca? Ella me miró con sorpresa primero, luego con esa misma calma que me tenía hipnotizado. Asintió, sin dudar demasiado, y así nos encontramos en una cafetería de la esquina, una de esas con mesas de madera gastada, humo de cigarro en el aire y música suave de fondo. Ahí hablamos durante horas, o mejor dicho, yo hablé. Ella escuchaba con paciencia, con una sonrisa que parecía comprenderme más de lo que yo mismo podía. Cuando le pregunté dónde vivía, cambió de tema con elegancia, desviando la conversación hacia un recuerdo de su infancia. Cuando le pregunté a qué se dedicaba, rió suavemente y dijo que era aburrido, que mejor me contara de mis sueños. Nunca me respondió nada personal, pero lo hizo con tanta naturalidad que no me di cuenta de lo esquiva que era hasta mucho después. Esa tarde me fui caminando a casa con el corazón acelerado. Sentía que había encontrado a alguien diferente, alguien puro en un mundo de apariencias. Y lo más increíble era que en sus miradas yo juraba que ella también había sentido lo mismo. Brenda Capetillo. Desde ese día su nombre no dejó de repetirse en mi cabeza como un rezo. Pasaron 2 semanas sin señales de Brenda. Ya no esperaba verla. Y sin embargo, cada vez que entraba alguien a la tienda, mi corazón se tensaba como una cuerda, esperando que fuera ella. Y un día lo fue. La vi entrar, pero no estaba sola. Caminaba junto a un hombre calvo, maduro, de hombros anchos y semblante duro. Tenía la mirada de alguien acostumbrado a imponerse por la fuerza, no por la palabra. Su ropa era sencilla, pero había algo en su postura, en la forma en que avanzaba, que gritaba peligro. Me acerqué con el corazón a 1000. Brenda sostenía un par de blusas en las manos, pero apenas me miró, y en ese instante lo noté. En sus muñecas, entre la tela de la manga, asomaban moretones oscuros, como huellas de dedos que habían apretado con violencia. Brenda, alcancé a decir, intentando sonar calmado. Ella levantó los ojos y vi que estaban húmedos, cargados de algo entre tristeza y miedo. Antes de que pudiera acercarme más, el hombre se interpuso, un muro de carne y hostilidad. «¿Te conozco?», gruñó, con una voz grave y seca. «Solo quiero hablar con ella», respondí, sintiendo cómo la sangre me hervía. No supe si fue mi tono o mi atrevimiento, pero el hombre no me dejó terminar. De un solo movimiento me dio un golpe seco en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones como un ladrón en la noche. Me doblé, cayendo de rodillas al suelo, jadeando. Entre mi visión borrosa, vi cómo Brenda comenzó a llorar, intentando apartarse, pero él la tomó de la mano con brusquedad, casi como si la arrastrara. No fue un gesto de cariño, fue una orden violenta. «Vámonos», dijo, sin mirarla, y la jaló hacia la puerta. Brenda no opuso resistencia, o tal vez no podía. Su llanto era un murmullo ahogado cuando salieron de la tienda perdiéndose en la calle.
Me quedé en el suelo unos minutos, luchando por recuperar el aire. El dolor físico se mezclaba con algo peor. La imagen de sus muñecas marcadas, sus lágrimas y esa mirada suya que, aunque fugaz, me pedía ayuda. Cuando por fin me puse de pie con la mano sobre el estómago, una pregunta me martillaba sin tregua. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Un novio? ¿Un esposo? ¿Un hermano? Poco importaba. Lo evidente era que la maltrataba, que la dominaba con violencia y que ella le temía. Y entonces lo entendí. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Ya no se trataba de un capricho romántico ni de una ilusión rota. Había un peligro real, un peligro inminente. Brenda estaba atrapada. La pregunta era, ¿por dónde empezar? ¿Cómo luchar contra un hombre como ese y contra lo que fuera que había detrás de él? Al día siguiente no me quité la imagen de Brenda de la cabeza. Ni sus lágrimas, ni los moretones, ni ese hombre calvo que la arrastraba como si fuera de su propiedad. Tenía que hacer algo, así que empecé a preguntar en la tienda. ¿Han visto antes al tipo que venía con Brenda? Lancé la pregunta a mis compañeros mientras doblábamos camisas. Algunos negaron sin interés, pero cuando miré a Baltasar lo noté distinto. Bajó la vista y fingió estar muy concentrado en acomodar un estante. Me acerqué un poco más. «Tú sí lo conoces, ¿verdad?», insistí. Baltasar se tensó, tragó saliva y me dijo en voz baja, casi susurrando: «No sigas con esto, Joaquín. Olvida el tema. Hazme caso». No fue un consejo amistoso, fue una advertencia. Incluso lo sentí como una amenaza. «Está bien», le respondí, levantando las manos como si aceptara. Pero por dentro ya sabía que había tocado una clave. Esa noche fingí salir de la tienda hacia mi casa. Caminé unas cuadras, luego me quedé escondido, esperando. El aire era frío, el silencio pesado. Cuando por fin vi a Baltasar salir, lo seguí con cuidado, siempre manteniendo distancia. Lo acompañé hasta su casa, una construcción sencilla con un pequeño jardín al frente. Esperé a que se metiera en su habitación y entonces, con el corazón latiéndome en los oídos, me acerqué a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Baltasar hablaba por teléfono, pero de pronto se arrodilló en el suelo, aún con el auricular en la mano. Su voz cambió de tono, como si recitara algo aprendido de memoria, una oración rara con palabras que no alcancé a comprender del todo. Murmuraba frases con un fervor que no era devoción, era algo más oscuro. Finalmente colgó, pero no se levantó. Siguió de rodillas murmurando para sí mismo, en una especie de trance. Me quedé toda la noche escondido en su jardín, temblando de frío, de miedo y de adrenalina. El tiempo se estiró como un castigo. Cuando el rugido de un motor me despertó, vi que Baltasar encendía su auto. Miré mi reloj, las 4 de la madrugada. La tienda no abría hasta las 9 y estaba a 15 minutos de ahí. ¿Qué demonios hacía saliendo tan temprano? Esperé a que desapareciera en la distancia. Entonces, como si alguien más guiara mis movimientos, forcé una ventana lateral y me metí en su casa. Al principio no vi nada extraño. Una casa común, muebles corrientes, olor a polvo. Pero en su ropero encontré algo que me hizo tragar saliva. Una bata morada, con una H bordada en blanco sobre el pecho. La guardé, y mientras la doblaba vi que en el puño tenía una mancha oscura, seca, sangre. Seguí revisando hasta que abrí la puerta del último cuarto. Ahí estaba. Un altar improvisado, iluminado por velas moradas consumidas a la mitad. Sobre la mesa una fotografía enmarcada de un hombre viejo, calvo también, con unos ojos profundos que parecían mirarme incluso desde el papel. No era un santo, no había nada de sagrado en esa mirada. El aire se volvió pesado, como si me hubiera metido en un lugar prohibido. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista de esa foto. Entonces lo supe con certeza. Lo que fuera que Baltasar hacía no era religión, era otra cosa, y Brenda estaba atrapada en medio de ello.
Salí de la casa de Baltasar y volví a la mía. No recuerdo bien en qué momento me quedé dormido. Apenas fueron unos minutos, lo suficiente para engañar al cuerpo. El cansancio me empujaba a levantarme. Debía alistarme para ir a trabajar. Mientras me vestía, escuché golpes en la puerta. Pensé que era algún vecino, quizá Baltasar otra vez. Pero cuando abrí, casi me derrumbo. Era Brenda. Tenía los ojos rojos, la cara húmeda de lágrimas, y aún así, en medio de todo ese dolor, me miraba con un brillo extraño, como si yo fuera su último refugio. ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?, le solté, con el corazón acelerado. Ella negó, temblando. No preguntes nada, vámonos de aquí. No lo pensé, no lo dudé. Fui directo a la maleta donde guardaba el dinero que había logrado ahorrar. Era todo lo que tenía, pero en ese instante no importaba. Salimos corriendo, subimos al auto y conduje sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de todo. La carretera parecía infinita hasta que encontramos un motel de paso. Ya dentro de la habitación quise hablar. Necesitaba entender qué estaba pasando, por qué estaba conmigo y qué significaba todo aquello. Ella se resistía, pero finalmente habló entre sollozos. Lo único que debes saber es que tenemos que irnos lo más lejos posible, me dijo con la voz quebrada. La abracé, la besé, no podía creer que estuviera ahí conmigo, que ese memento fuera real. Le juré que no quería que acabara, que nunca más pensaba soltarla. Y por un instante ella pareció feliz, aunque en su mirada todavía habitaba un miedo que no podía ocultar. ¿Quién era el hombre que iba contigo?, le pregunté. Elías, me respondió, bajando la vista. Un conocido de mi religión. ¿Qué religión? Me miró como si las palabras le pesaran. Las hijas del maestro. Ese nombre se me clavó en la cabeza. No pude evitar mencionar a Baltasar, mi compañero en la tienda. Le conté que parecía estar metido en lo mismo. Ella negó con suavidad. Baltasar no era miembro, apenas un aspirante. El maestro tiene aspirantes en todas partes, pero es muy selecto con los que llegan a ser verdaderos miembros. Sus palabras me helaron, pero no insistí. La vi agotada, casi vencida. Ya no quiero hablar más, murmuró. Solo quiero descansar y salir de aquí al amanecer. Nos tendimos en la cama, y el peso de todo lo que cargábamos se transformó en un instante de calma. La abracé fuerte, como si temiera que se desvaneciera de mis brazos, y dejamos que nuestro amor se consumiera en la oscuridad de esa habitación. Salimos al amanecer, todavía con la esperanza de escapar de todo aquello. El aire olía a libertad y a peligro al mismo tiempo. Brenda no decía nada, solo miraba por la ventana, apretando mis dedos con fuerza. Un par de kilómetros después, la carretera nos traicionó. Una patrulla apareció de la nada y nos cerró el paso. El policía se acercó despacio, con esa calma que hiela más que un grito. «Bájense del auto», ordenó, sin rodeos. «¿Pero por qué?», alcancé a preguntar. Entonces vi cómo desenfundaba su pistola y la apuntaba directo hacia mí. No hubo más preguntas. Brenda y yo salimos del coche. Sentí el frío metálico de las esposas en mis muñecas. Nos subieron a la patrulla y arrancaron. Yo no dejaba de reclamar, de exigir saber a dónde nos llevaban, pero nadie respondió. Brenda, en cambio, se hundió en sí misma. Me agachó la cabeza y no dejó de llorar en silencio. Esa imagen me partía por dentro más que el cañón del arma sobre mi espalda. La patrulla abandonó la carretera y tomó una brecha de tierra que se adentraba en un bosque. Después de unos minutos llegamos a una camioneta estacionada. Y ahí estaban, Baltasar y Elías. Nos bajaron a empujones. Sentí como me cubrían la cabeza con una capucha áspera y me subían a la camioneta junto a Brenda. El viaje fue interminable. 30 minutos a través de un camino que se retorcía entre árboles, tierra y silencio. Solo escuchaba el llanto de Brenda ahogado bajo la tela de su capucha. Cuando el vehículo se detuvo, me bajaron a la fuerza y me metieron en un cuarto oscuro. El olor a humedad y madera vieja me envolvió. Me dejaron ahí,
esposado, esperando, contando segundos que se volvieron siglos. Al cabo de un rato, Elías volvió. Me levantó de los brazos como si fuera un saco vacío y me llevó hacia afuera. El aire helado del bosque me golpeó la cara cuando me arrancaron la capucha. Pensé que había llegado mi fin. Me hicieron arrodillar frente a otro hombre que también estaba encapuchado, de pie, inmóvil. No entendía nada, hasta que de pronto le quitaron la capucha. Era Baltasar. Él sonreía con lágrimas en los ojos, como si estuviera frente a su salvación. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de devoción ciega. Hoy me entrego a ti, maestro, a tus hijas y a nuestra causa. Entonces lo vi. De entre las sombras salió el viejo que había visto en la fotografía del altar en su casa, ese rostro cadavérico, solemne, como si fuera un santo muerto que hubiera regresado. El anciano le entregó un machete a Elías y sin dudarlo lo blandió contra Baltasar. Un solo tajo, la cabeza rodó sobre la tierra húmeda del bosque. Grité, lloré como nunca. Sentí el alma partirse en 1000 pedazos mientras veía la sangre mancharlo todo. ¿Dónde está Brenda? Alcancé a gritar con todas mis fuerzas, como si eso pudiera devolverme un poco de control. No hubo respuesta, solo la capucha otra vez sobre mi rostro, el silencio y la oscuridad devorándome de regreso al cuarto. Desperté con la boca tan seca que parecía haber tragado arena. El frío me mordía los huesos y la noche no había traído más que pesadillas con la cara de Brenda. Había pasado la peor noche de mi vida contando minutos que se estiraban hasta ser insoportables. No supe cuánto tiempo había estado inconsciente cuando alguien tiró de la capucha y la luz me volvió como un golpe. El maestro estaba ahí, acompañado por Elías. Me quitaron las esposas y me dejaron mirarle a la cara. Se presentó con esa voz lánguida, que no buscaba imponerse porque ya lo hacía todo. Soy el maestro de las hijas de la tierra. No sentí respeto, solo asco y rabia. Me miró con esa mezcla de condescendencia y curiosidad, como quien observa a un insecto distraído. Me dijo con una calma que helaba, que yo había profanado la casa de un aspirante, que había tenido contacto íntimo con una de sus hijas y que por eso tenía ojos en todas partes. Negó no ser maligno. Dijo que aplicaba castigos justos para que la gente aprendiera. Luego, como quien acaricia a un perro regañado, me alisó el cabello. Su pregunta llegó casi como si fuera una formalidad. ¿Estás listo para trabajar en tu castigo y sanar? Sabía que una respuesta equivocada podía costarme la vida, así que asentí con la cabeza, más por supervivencia que por otra cosa. Elías me tomó del brazo, me quitó las esposas y me llevó afuera. Al fondo, entre los árboles, apareció una especie de villa, cabañas, gente moviéndose, voces ahogadas, vida organizada alrededor de aquel núcleo de silencio y obediencia. Me arrastraron hasta una cabaña apartada, y cuando me empujaron hacia adentro casi me caigo. Frente a mí estaba Brenda, atada a una viga, en una postura que dolía incluso de verla, inconsciente. Estaba desnuda. Eso lo vi, pero no pienso recrearlo. Solo diré que su vulnerabilidad me partió en dos. Grité, di un paso hacia ella y Elías me sujetó con fuerza. Me pusieron frente a ella y en el suelo había 2 cubetas metálicas con agua. El maestro, con la voz serena de quien administra justicia, dijo: «Vas a lavar el cuerpo que tú mismo ensuciaste». Tomó una jícara y arrojó agua de una cubeta sobre Brenda. El olor del líquido hirviendo me llegó y cuando el agua tocó su piel, la escuché gritar. Luego tomó del otro balde y vertió agua helada sobre su pecho. La respiración se le cortó y comenzó a temblar con violencia. Me negué. «No lo haré. Bájenla», le dije con la rabia pegada a la garganta. El maestro me miró como si hubiera dicho algo tonto y advirtió que cualquier desobediencia sería castigada sobre ella. Para que no me quedaran dudas, Elías sacó una navaja y trazó un corte superficial en la pierna. La sangre y el grito lo confirmaron.
Si había alguna ilusión de heroísmo, se rompió en ese instante. Comprendí que no tenía opción si quería que su sufrimiento no empeorara. Empecé a verter el agua, primero la hirviendo, luego la fría. Cada golpe de agua me dolía como un látigo directo al alma. Ella me miró con los ojos llenos de dolor y en medio del temblor dijo con voz rota que no me preocupara. Seguí hasta que las cubetas quedaron vacías y el maestro complacido se retiró. Cuando pareció suficiente, Elías me esposó de nuevo, pero esta vez a un barrote junto a la ventana. Quedé ahí, encogido, con las muñecas ardiendo y la memoria de sus gritos pegada en la garganta. El mundo fuera de esa cabaña continuó su ritmo siniestramente normal. Risas lejanas, pasos, una vida que no era la mía. Me quedé mirando a la oscuridad que se colaba por la ventana, sintiendo que todo lo que había creído sobre coraje y devoción se había transformado en una responsabilidad imposible de llevar. Me sujetaron del rostro con brusquedad y me obligaron a beber. El líquido tenía un sabor amargo, como tierra corrompida, y bajó por mi garganta quemándome por dentro. Supe de inmediato que no era un simple brebaje, era veneno disfrazado de ritual. Tosí, quise escupirlo, pero una mano fuerte me apretó la mandíbula hasta que tragué cada gota. Al principio fue solo un ardor que se extendió desde el estómago, pero pronto llegó la pesadez en las piernas, el mareo en la cabeza. Sentía que el mundo giraba lento, que cada respiración se volvía una tarea imposible. No había duda. Querían que mi final fuera un proceso lento como parte de la ceremonia. El maestro habló entonces, su voz imponiéndose sobre los tambores y el murmullo de los fanáticos. Dijo que esa tierra sagrada un día se elevaría al cielo y que las huérfanas, desde abajo, mirarían sin poder alcanzarla. Ese será su infierno, proclamó. Y todos repitieron sus palabras como un eco que retumbaba en mis huesos. Frente a mí, Brenda y las otras huérfanas se arrastraban sobre la tierra. Tenían cadenas y placas de metal que les impedían ponerse de pie, siquiera sentarse, marcadas por algo oscuro que el maestro les había impuesto. Ninguna podía erguirse, como si una maldición las obligara a permanecer siempre así, arrastrándose por ser consideradas impuras, condenadas a vagar sin redención. El veneno hacía su trabajo. Sentía el cuerpo entumecido, las manos frías, la visión nublándose poco a poco. Traté de luchar, de sostenerme, pero era como si la vida se me escapara con cada exhalación. La multitud se volvía un murmullo distante, como si yo ya no perteneciera a este mundo. Y entonces, por encima de todo aquel ruido, escuché su voz, Brenda, quebrada, con un hilo de fuerza que aún le quedaba, me susurró lo último que llegué a comprender. Te amo. Me aferré a esas palabras como a un último refugio, como si en ellas pudiera resistir un instante más. Pero no hubo resistencia posible. El veneno cerraba mis sentidos, mi cuerpo cedía al abismo, mis ojos se cerraron para siempre. La multitud aplaudió.